Muy buen día a todos. Comenzamos esta semana a trabajar en la escritura de nuestro ensayo, pensando que ya todos han buscado algún texto que les ayude a obtener argumentos y les permitan justificar la tesis que presentaron la semana pasada. Como cualquier texto académico, supone que es una elaboración intelectual donde se aborda un tema y lo hacemos de manera muy formal, por tanto trataremos que nuestra escritura sea muy académica. Y la manera en que se utilizan los textos académicos pues es precisamente en el campo de conocimiento donde está incluida nuestra carrera, y es desde allí o para ellos, para quienes escribimos. Y el objetivo de todo ello pues es comunicar, difundir, intercambiar conocimiento y buscar la discusión a partir de este. Lo que busca en un ensayo pues es el posicionamiento frente a un tema del que nosotros presentamos una postura. Generalmente un texto académico como el que vamos a escribir, pues el autor son los estudiantes, profesores o investigadores. El trabajo del estudiante pues es un texto académico que es el resultado de la realización de su propio trabajo intelectual llevado a cabo sistemáticamente. Por eso la importancia de que en el ensayo trates de presentar tu postura frente a una temática, le des sustento y rigor a la investigación para defender tu postura. Por eso requiere la consulta de diversas fuentes, presentar quizá opiniones de distintos autores que se haya leído, y finalmente no consistirá únicamente en la presentación de las opiniones, sino que tendremos que sustentarlas de manera muy razonable y riguroso. ¿Qué habilidades se requieren para la escritura académica de un texto argumentativo? Pues es la construcción de textos, que requieren la síntesis, el análisis, la evaluación y especialmente la argumentación. Y son estas habilidades que tendremos que tener al momento de comenzar a buscar información, hacer síntesis de lo que hemos leído, análisis, crítica y evaluación de lo que leemos. Y por supuesto, el texto tiene que ser pertinente, es decir, buscamos que se acerque lo más de manera oportuna a la realidad. Tiene que ser pragmático, debe seguir un orden, tal como lo hemos hecho desde el principio con el paso de la preescritura. Ahora estamos en la escritura, para después pasar a la posescritura. Tiene que ser muy perspicaz porque analizamos las ideas con agudeza y profundidad. Y lo que buscamos es que tú al momento de leer cualquier texto académico, si es muy crítico y entres en diálogo con los autores o incluso hagas a dialogar a distintos autores. Tiene que ser argumentativo porque se explica y se da razón del porqué de las afirmaciones que se hacen. No solamente es dar juicios valorativos, sino presentar todos los sustentos que se tienen para defender esa postura. Además debe ser preciso, claro, conciso, emplear lenguaje formal en la redacción, y al momento de ser preciso es porque el texto es breve. Les pido que escriban de 2 a 3 páginas, ya con todo y bibliografía de su texto. Y habrá que consultar fuentes académicas y confiables, y por eso en la búsqueda les solicito que siempre busquen artículos académicos o textos que hayan sido presentados en la universidad y que nos permitan hacer un acercamiento al tema de manera académica. Parte muy importante al momento de escribir un ensayo es la propia voz autoral, que no se pierda tu propia voz. Tú eres el que está escribiendo el ensayo y por tanto tu voz tiene que estar de principio a fin. No dejamos solamente la voz autoral o tu opinión para el final del ensayo, sino desde el primer párrafo en la introducción y a lo largo del desarrollo tienes que presentar tu propia voz, pues eres tú quien está escribiendo el ensayo. Si se fijan, en este momento nosotros estamos en la escritura del ensayo en el borrador para poderlo presentar. Entonces esta semana vamos a trabajar específicamente en la escritura y en la entrega del borrador del ensayo, que supone tener ideas ya bien principales, claras, y que a su vez están apoyadas en ideas secundarias. Distribuir las ideas en párrafos, respetar la estructura de introducción, desarrollo y conclusión, sustentar con juicios de valor y utilizar distintos tipos de argumentos.
Para ello te va a servir hacer resúmenes y síntesis de los textos que hayas leído, citar autores para darle peso y validez a tu fundamentación y ordenar al final las notas referenciales. En la parte de la argumentación es muy importante que se defienda tu punto de vista que ya expresaste en la tesis. El sujeto, cuando argumenta, utiliza no solo argumentos sólidos, sino también algunas estrategias, entre las que vamos a repasar algunas que quizá te sean de utilidad para el momento de escribir tu ensayo. Y entre ellas, dentro de la argumentación académica, pues parte de un marco teórico. Por eso les pedía que su ensayo estuviera relacionado con algún campo del conocimiento, que es la carrera que estás estudiando. Entonces la visión será desde el campo jurídico para los que estudian Derecho, desde el campo de Ciencias de la Educación para quien estudia Educación, o desde el campo de la Ingeniería para quien estudia ello. Y entonces, a partir de eso es que vamos a presentar evidencias textuales, que es a partir del análisis de los textos, y en algunas ocasiones puede ayudar presentar evidencias clínicas que en ningún caso de los que están escribiendo ustedes supone que podamos presentar algunas estadísticas o algo. Quizá pueda aplicar que tengamos como argumento algunos indicadores que pueden ofrecer el INEGI o alguna otra institución. Dentro de las estrategias discursivas están las citas de autoridad, que es cuando le damos la voz y la legitimidad a una persona, quien es el que presenta el argumento. Y así tenemos en el siguiente fragmento el economista Klicksberg, que utiliza las palabras de Adam Smith para darle peso y solidez a su argumentación. Y aquí el ejemplo. Contra las lógicas de, y se abren comillas, todo para unos pocos, nada para los demás, también amplios sectores de la ciudadanía comienzan a recoger una prevención moral magistral de Adam Smith. Y aquí es entonces cuando le da la palabra a este otro autor y cita textualmente lo que dice: la disposición a admirar y casi idolatrar a los ricos y poderosos y despreciar a las personas de condición pobre y humilde es la más grande y universal causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. Otra estrategia discursiva es la ironía, que es una afirmación, generalmente en tono de burla, que plantea una segunda lectura en la cual significa todo lo contrario. En el ejemplo que vamos a leer, se lee dentro de una carta de lectores en la que su autora denuncia a la empresa por haberla dejado un mes sin luz, pero lo hace de manera irónica. Ella dice: durante estos días, Edesur, que es una empresa española de energía eléctrica, me ha hecho saber que verdaderamente pertenezco al primer mundo. Otra estrategia discursiva es la comparación, que es cuando se establece una relación de semejanza o diferencia entre dos elementos o ideas. Y aquí vemos una comparación donde se ponen en el mismo nivel las sierras con un tanque de agua y luego con un tobogán. Vean el ejemplo. Las sierras de Córdoba, con su vegetación nativa, son como el tanque de agua natural de la población. Primera comparación. Cuando llueve en verano, esa vegetación con el suelo hace un efecto esponja, absorbe una buena cantidad del agua de lluvia, la mantiene en los suelos y permite que esa parte de agua esté disponible cuando no llueve. Ese efecto esponja ha sido casi devastado. Hoy las sierras son como toboganes. El agua escurre rápidamente. Se lleva todo lo que está a su paso y ya no está disponible en tiempos de sequía. Otra estrategia discursiva es buscar las relaciones de causa-consecuencia. En este caso, el reconocimiento de que la falta de previsión empeoró la catástrofe es la causa o la razón del reclamo frente a las autoridades. Y esta relación causa-consecuencia se establece aquí mediante el marcador discursivo debido a. Leemos: es evidente que la falta de previsión de esta catástrofe la ha magnificado, debido a lo cual es fundamental que se les reclame a las autoridades más planificación frente a este tipo de eventos. La naturaleza no es del todo indomable. Y entonces, si se fijan en el ejemplo, se está presentando la causa y
las consecuencias. Otra estrategia discursiva es la refutación, es cuando buscamos o se presenta una opinión contraria para invalidarla con otros argumentos. Vean el ejemplo que viene a continuación. En la lingüística, hasta ahora, persisten tales ficciones como el oyente y el que comprende, los compañeros del hablante, la corriente discursiva única, etc. Estas ficciones dan un concepto absolutamente distorsionado del proceso complejo, multilateral y activo de la comunicación discursiva. Y si se fijan, a partir de aquí viene la refutación. No se puede decir que tales esquemas sean falsos y no correspondan a determinados momentos de la realidad, pero cuando tales momentos se presentan como la totalidad real de la comunicación discursiva, se convierten en una ficción científica. Otra manera de discurrir o una estrategia discursiva es la definición, por el peso argumentativo que tiene, pero también que nos ayuda a precisar algo de lo que queremos y que le da respaldo a nuestro argumento dentro de cualquier presentación. Aquí, por ejemplo, se define la responsabilidad social y viene toda la presentación de lo que para nosotros consideramos como un argumento que va a ayudarnos a sostener nuestra argumentación. También, cuando se argumenta, se puede conceder, es decir, no solamente se trata de llevar la contraria, sino también de afirmar la verdad que hay en alguna afirmación. Y entonces se dice, si bien es cierto que se está estipulado un control de precios, no parece una medida suficiente para frenar la especulación y la inflación. En la primera parte se concede para después objetarla. También se pueden lanzar preguntas retóricas que ayudan a que el lector se involucre dentro del texto. Aquí viene alguna pregunta en realidad que podría leerse como una afirmación. ¿No es irracional desmantelar los organismos de control de precios en medio de un proceso inflacionario como el que vivimos? Y esta también podría leerse como si fuera una afirmación, que es lo que busca el autor, para decir, es irracional desmantelar los organismos de control de precios. Por eso es muy importante que cada uno construya su propia voz al momento de ir incorporando información, ir argumentando y presentando aquellos elementos que ayuden a justificar la defensa de su propia tesis. Hay muchas estrategias discursivas, ustedes pueden revisar algunas de estas otras que aparecen en este gráfico, porque está la estrategia discursiva, está la enumeración, la comparación, las estrategias de hecho, de autoridad, buscando datos, de acuerdo a la importancia, de definición, etc. Finalmente nos queda construir el aparato crítico, y el aparato crítico es el que nos permite seguir las normas APA para construirlo. Les pido que, si tienen oportunidad, descarguen las normas APA del Centro de Escritura Javeriano, donde se muestran los elementos esenciales para la citación. Y la citación nos permite, o es la que nos permite, crear citas textuales, directas o indirectas, para evitar el plagio, es decir, evitar copiar como nuestro algo que escribió una persona o otro autor. Entonces, cuando copiamos literalmente lo que dice un autor, pues se trata de una cita textual y por tanto tendrá que llevar comillas si es menor a 40 palabras. Si es mayor de 40 palabras no lleva comillas y se escribe en un párrafo separado con una sangría de 0.5 centímetros en todo el párrafo. Y las citas indirectas por su parte, o las paráfrasis, son aquellas que nos permiten poner con nuestras propias palabras lo que dice otro autor, pero como no es nuestra idea, habrá que citar también el apellido del autor, el año y las páginas o la página de donde extrajimos la información. Y vienen aquí algunos ejemplos de cómo podríamos hacerlo. Esto no los olviden, siempre que copiamos literalmente, lleva comillas y se cita el autor, el año y la página.
Estos no deben de faltar nunca, sea en el acomodo que se les dé. Si se fijan en cada una de los ejemplos, aparece el apellido, año y página en cada uno de ellos. Y las comillas porque se trata de una cita textual. Cuando ya supera más de 40 palabras, entonces se escribe en un párrafo aparte como se muestra en este otro ejemplo. Aquí tenemos una cita indirecta, es decir, estamos parafraseando lo que dice el autor, pero como no es una idea nuestra, al final terminamos citando el apellido, el año y de preferencia añadir también la página de donde se encuentra esa información. Y al final, en las referencias bibliográficas, no se nos olvide siempre añadir la referencia bibliográfica. ¿Se acuerdan que tiene que llevar el apellido, el autor, el año, el título, lugar y el editor? Para revistas electrónicas, pues habrá que añadirle algunos otros elementos. Quizá, además del año, se podría señalar el mes en que se escribió el artículo o en el mes en que apareció la revista. Después del título del artículo tendría que aparecer el nombre de la revista. Se puede citar el autor, el lugar y el volumen y el número de la revista. Entonces, en cada caso, nunca nos debe de faltar estos elementos. Pueden consultar ustedes las referencias bibliográficas de la manera correcta de elaborar las referencias bibliográficas y no se les olvide que el plagio siempre estará presente si no cumplimos las citas textuales y las citas parafraseadas y citamos al autor.